Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con la segunda clase del curso de procesos estocásticos. La idea para la clase de hoy es ver algunos ejemplos de los procesos estocásticos. Ya en la clase anterior vimos la definición. En términos simples, dijimos que un proceso estocástico era una colección de variables aleatorias parametrizado. Las parametrizaciones más comunes son a tiempo discreto y a tiempo continuo. En esta ocasión vamos a ver algunos ejemplos aterrizados y programados en R de variables aleatorias simuladas que crean un conjunto de variables aleatorias que va a representar un proceso estocástico a tiempo discreto. Vamos a trabajar con estos ejemplos y también vamos a hablar acerca de algunas medidas estadísticas que probablemente se vieron en otros cursos y que complementan nuestro estudio. No vamos a hablar con mucho detalle acerca de lo que vamos, de los ejemplos que vamos a dar, sino que los vamos a ver superficialmente. La idea de esta clase es tener un panorama general acerca de lo que se conoce de los procesos estocásticos y posteriormente vamos a adentrarnos a estos ejemplos con más detalle a medida que vayan avanzando las clases. Por ejemplo, vamos a hablar de los procesos de Levy, el proceso Poisson, lo vamos a mencionar por ahí también, las cadenas de Markov. No los vamos a ver con mucho detalle para no hacer el video tan largo, pero sí vamos a mencionar algunas de sus características más importantes. Comenzamos nuestros ejemplos con los procesos de ensayos independientes. Los vamos a describir a tiempo discreto. Nosotros decimos que un proceso a tiempo discreto eh, eh, que está constituido de variables aleatorias independientes representa un proceso de ensayos independientes. Y viceversa, nosotros decimos que un proceso es de ensayos independientes si cada una de las variables aleatorias que lo definen son independientes. Por poner un ejemplo, vamos a trabajar con esta simulación, ya la habíamos manejado aquí en R. Antes que nada vamos a limpiar aquí para comenzar desde cero. Em, Vamos a trabajar con una muestra de tamaño 1000. Bueno, vamos a iniciar quizás con algo más pequeño, con 10. Vamos a generar una muestra de tamaño 10. T muestra es la variable que va a representar el tamaño de la muestra. Vamos a hacer una simulación de una normal, es lo que hace esta función rnorm, donde indicamos el tamaño de la muestra, indicamos la media de nuestra muestra normal y también indicamos la desviación estándar. De esta manera, al ejecutar estos dos comandos, estamos generando una simulación de tamaño 10 de una normal de media 5 y desviación estándar 1. Vamos a graficarlo y así es como se ve nuestra muestra aleatoria, nuestra simulación. Comenzamos cerca de 4, luego subimos un poquito cercanos al 4.5, subimos casi hasta 7, luego bajamos nuevamente a 4, subimos otra vez a 5.5 y así es como se visualiza la serie de tiempo de nuestra simulación. Decimos que es a tiempo continuo porque tenemos una primera observación, una segunda observación, la tercera, la cuarta y así sucesivamente. Es decir, nosotros estamos parametrizando nuestro conjunto de variables aleatorias a través de los números naturales, por lo tal, esta es un proceso a tiempo discreto, perdón, a tiempo discreto. Ahora, em, de acuerdo a las características de esta instrucción, la muestra que estamos generando está constituida por variables aleatorias que tienen la misma distribución, en este caso una normal de media 5 y desviación estándar 1, pero también todas estas variables aleatorias son independientes entre sí.
la mejor manera de verificar que son independientes es utilizando la función ACF. La función ACF es una función muy utilizada en las series de tiempo que lo que hace es indicarnos cómo se relaciona una serie de tiempo con momentos anteriores. Es decir, cómo se ve el valor actual con el anterior y ese con el anterior y así sucesivamente. Aquí vemos que hay una correlación de prácticamente uno del valor actual en el tiempo cero, es decir, la serie de tiempo se relaciona fuertemente con ella misma, el presente con el presente, pero si nos movemos un poquito hacia atrás, vemos que la correlación, perdón, es muy débil y pues prácticamente es muy débil. Sí existe correlación porque hay un margen de error, pero pues prácticamente es cero la correlación. De hecho, aquí tenemos estas franjas azules que lo que están indicando es pues una prueba de hipótesis gráfica donde pues todo lo que está dentro de esta franja prácticamente se considera cero. Así que pues podríamos decir que la correlación entre xn y xn-1, que sería este valor de aquí, pues prácticamente cero, con xn-2 prácticamente cero y así sucesivamente. Entonces, a través de la ACF, podemos darnos cuenta que las variables aleatorias que estuvimos simulando son prácticamente independientes. De tal forma que este ejemplo es un ejemplo de un proceso estocástico de ensayos independientes. Esta es una propiedad que se comparte mucho en diferentes procesos estocásticos que se han estudiado. Bueno, vamos a subir un poquito el tamaño de la muestra para verificar, pues para ver cómo se ve gráficamente, ¿no? Entonces, gráficamente así es como se vería con una muestra de tamaño 1000. Eh, a esto se le conoce como ruido blanco, prácticamente es ruido blanco porque todas las observaciones de, son normales. En este caso no es ruido blanco como tal porque no tiene media cero, pero pues si lo movemos a cero, pues la media sería cero. Y bueno, son normales y son independientes. Entonces, es como la manera en la que se están comportando nuestras observaciones. Ahora, por otro lado, estamos, podemos ver cómo se visualiza el histograma. Y el histograma, pues prácticamente se ve de esta manera. Vemos que aquí se forma la campana, la conocida campana de Gauss, y vemos que el centro está precisamente en 5, que es la media de nuestra distribución. Entonces, aquí encontramos un comportamiento muy esperado de esta simulación. Y finalmente, pues la simulación lo que nos genera es la, el proceso estocástico. Ahora, con esto construimos un proceso estocástico representado por la variable xn. Este proceso estocástico es de ensayos independientes. En particular, tomamos una distribución normal, pero vamos a construir también un proceso que no tenga ensayos independientes. Para eso vamos a considerar como base lo que construimos, que es el xn. Vamos a construir otro proceso estocástico a partir de xn que va a ser Sn. Esto solamente lo hacemos para que Sn tenga la misma forma de xn. Pero en realidad el Si va a estar conformado por el xn en la posición i más el xn en la posición i-1. Prácticamente, si lo quisiéramos escribir matemáticamente, esto sería como decir que perdón, no Sn
va a ser igual a xn-1 más xn. Y bueno, en el tiempo 1, el Sn va a ser igual, el S1, mejor dicho, va a ser igual a x1. Bueno, así es como estamos construyendo nuestro proceso estocástico y vamos a verificar a través de la ACF que este proceso estocástico eh, no es de ensayos independientes, es decir, nuestra SN guarda relación con los demás elementos de, nuestra, de nuestro proceso. Para esto vamos a ejecutar estos comandos que nos construyen al SN. Vamos a graficarlo. Vemos que se ve muy similar a la gráfica de, del ejemplo anterior, salvo por el hecho de que ahora la media es 10. Es 10 porque pues estamos sumando dos variables aleatorias con media 5 y por esa razón la media ahora es 10. Pero pues prácticamente la geometría es en esencia la misma, muy similar a la de un ruido blanco, salvo porque la media está en 10. Ahora, bueno, ya vimos cómo se ve la dispersión de nuestro proceso estocástico. Vamos a ver cómo se ve el histograma. El histograma igual es muy similar. Aquí estamos viendo la representación de la campana y vemos que esto está centrado en 10. Entonces prácticamente el comportamiento es muy similar, pero donde ya no se comporta similar es cuando estamos analizando lo que ocurre con la dependencia o la independencia, mejor dicho, de los elementos de nuestro proceso estocástico. Aquí cuando hacemos la gráfica de la ACF de nuestra SN, vemos que aquí ya hay una relación con el momento inmediato anterior. Es decir, la relación de xn con xn, pues obviamente es 1. De xn, por ejemplo, con xn-2, aquí le estamos restando 2 en este punto. Aquí lo que estamos viendo es que es prácticamente 0, con xn-3 es 0 también, con xn-4 igual es 0. En realidad con prácticamente todos los demás es casi 0, pero lo interesante es que cuando vemos la correlación entre Sn y Sn-1, vemos que aquí ya hay una correlación relevante. Ya tenemos una correlación cercana al 0.5, lo cual nos está indicando que nuestras variables aleatorias no son precisamente independientes, es decir, no existe una independencia entre xn y xn-1. Perdón, no xn, es sn. No existe una independencia entre sn y sn-1. Esto no existe. Por lo cual, este ejemplo es un proceso estocástico donde los ensayos no son independientes. Bien, vamos a continuar con la presentación. Continuamos. Bueno, además de trabajar con los procesos de ensayos independientes, también vamos a ver lo que son los incrementos independientes. Eh, no preparé previamente una simulación de este caso, lo vamos a construir. La idea es que pues utilicemos un poco lo que ya trabajamos previamente y vamos a partir de la simulación que generamos con el proceso de ensayos independientes, ahora vamos a construir uno de incrementos independientes, pero antes de irnos a esto, vamos a ver qué significa
que los incrementos sean independientes. Prácticamente, les voy a leer lo que dice aquí la definición. Se dice que un proceso estocástico a tiempo continuo x sub t con la t mayor o igual a cero tiene incrementos independientes y para cualesquiera tiempos 0 menor o igual que t1 menor que t2 y así sucesivamente hasta tn, las variables x sub t1, x sub t2 menos x sub t1 y así sucesivamente estas diferencias dadas por x de tn menos x de tn menos 1 son independientes. ¿Qué es lo que estoy visualizando aquí? Prácticamente, al decir incremento, estoy viendo cuál es el cambio que hay entre un elemento y otro. Por ejemplo, si aquí yo tengo, voy a cambiar el color un poco. Si yo tengo, por ejemplo, a x1 con, digamos, un valor de 5 y luego tengo a x2 con un valor de 7. Aquí yo puedo observar un incremento. El incremento que observo es que x2 aumenta en 2 el valor de x1. Luego, si observo en x3 el valor 8, yo aquí puedo observar que el incremento fue 1. El x3 incrementa en 1 el valor de x2. ¿Y cómo se obtienen estos incrementos? Pues viendo las diferencias. Este incremento es x2 menos x1. Este incremento de aquí sería x3 menos x2. Y así sucesivamente. Así es como se construyen los incrementos. Para que un proceso estocástico tenga los incrementos independientes, se tiene que cumplir que ahora estas variables sean independientes. Tal vez no necesariamente las X son independientes, pero sí se puede dar el caso en el que sus incrementos son independientes. Vamos a construir una simulación donde ocurra este caso. Bien, entonces nos vamos a R y vamos a hacer algo muy similar a lo que, bueno, vamos a trabajar primero con el XN que ya construimos, donde vimos que los incrementos son perdón, donde vimos que los ensayos son independientes y vamos a construir un ejemplo donde los incrementos sean independientes. Vamos a crear un nuevo script y vamos a tomar esta primera parte que tiene los ensayos independientes. Vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos aquí con el ejemplo del proceso que no tiene incrementos, perdón, ensayos independientes. Vamos a construir un, un SN a partir del XN, pero vamos a hacerle unas pequeñas modificaciones. Aquí lo vamos a llamar como incrementos independientes. Entonces vamos a definir aquí solamente para que Sn tenga la misma estructura que Xn, vamos a decir que Sn va a ser igual a Xn, pero acá abajo vamos a modificar los valores y lo que vamos a hacer es que vamos a definir a Si como la suma de todos los elementos de mi proceso estocástico Xn desde el momento 1 hasta el momento I. Vamos a ver si esto me lo permite hacer, a ver si no hubo algo ilógico en la construcción. Parece que no. Vamos a visualizar algunos valores de XN para corroborar que todo esté bien. Digamos de 1, vamos a observar a XN de 1 al 5 y lo mismo con SN.
Entonces, observamos a XN, vemos que es 5.9, es la primera observación, luego 4.7 la segunda, 5.9 la tercera y así sucesivamente, ¿no? Y el SN lo que en teoría debería estar haciendo es ir sumándolos, ir acumulando estos valores. Entonces, el primer valor coincide, el segundo sería la suma de estos dos, que es 10, lo cual es razonable. Luego, este valor sería la suma de estos tres valores, lo cual nos da un valor razonable. Y este de aquí sería la suma de los cuatro valores que tenemos y así los vamos acumulando, ¿no? Entonces, sí está bien la lógica. Vamos a graficar. A diferencia de la gráfica que teníamos previamente, esta, como va acumulando los valores, va a ir creciendo. Entonces, de hecho, aquí lo estamos observando. Prácticamente se ve como una línea recta. Vamos a hacer la muestra más pequeña em, para no sesgar tanto. Bueno, para tener un poquito más de resolución. Vamos a hacerlo con 100. Y bueno, con 100 también bueno, se ve un poquito, ya no se ve tan recta la línea. A ver, quizás con 20. A ver, vamos a ver qué pasa con 20. Tamaño de muestra 20. Entonces volvemos a ejecutar todo. Y bueno, aquí ya no se ve tan recta. Ya se empieza a ver un poco la variabilidad de la información. Ah, me la volvió a hacer sobre 100 porque... A ver, vamos a limpiar la memoria. A ver, tamaño de muestra 20. No, sí, son 20 valores. A ver, quizás vamos a hacerlo con 10. Vamos a ver cuál es el valor de SN. Y bueno, así es como se visualiza la información. Vamos a generar el histograma del SN. Bueno, el histograma prácticamente se ve recto, no pareciera que hubiera muchas categorías. Y bueno, vamos a revisar lo que ocurre con la ACF. Aquí en la ACF vemos que hay una relación de 1, una correlación de 1 entre el SN y el SN, lo cual pues es lógico. Luego vemos que hay una relación correlación entre SN y SN-1. La correlación se sale del margen de lo que se considera cero, así que con esta gráfica nos podemos dar cuenta que nuestro proceso estocástico SN no es de ensayos independientes. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa con los incrementos. Vamos a ver, vamos a construir los incrementos. A ver, aquí vamos a definir a los incrementos como le vamos a poner INN a los incrementos y vamos a decir, vamos a darle la misma forma que tiene SN, pero aquí la diferencia es que mi ZI va a ser igual a, a SI menos SI menos 1. Entonces, aquí nada más le vamos a reducir el tamaño de la muestra y estoy revisando que la lógica esté bien. A ver, mi primer incremento debe ser el XN. Sí, parece que todo está bien. A ver, entonces vamos a construir esto. Sí, aquí me faltaba la N.
y vamos a calcular la ACF de el ZN. Entonces, perdón, no del ZN, aquí es de los incrementos. Entonces, ejecutamos. Ok, algo extraño. Ah, sí, sí, ya vi. Es que no se llama ZN, sino que se llama ASIM. Entonces, aquí ejecutamos y ya, ahora sí, ya, aquí ya tenemos todo bien, la lógica está bien. ¿Qué fue lo que hicimos? Estamos definiendo prácticamente a nuestro proceso generado por los incrementos, lo estamos definiendo al IN, lo estamos definiendo, bueno, al IN en la posición N, lo estamos definiendo como el Sn menos el Sn menos 1. Es decir, aquí estamos viendo los incrementos, ¿no? Esto es como se definen los incrementos. Entonces, lo que estamos observando es que este proceso así definido, le vamos a generar la ACF, que como mencionamos anteriormente, es una manera visual de verificar si nuestro proceso es de ensayos independientes, y lo que estamos obteniendo es que pues la gráfica se ve de esta manera. Obviamente en el 0 tenemos un valor de 1, lo cual esto siempre ocurre, pero vemos que en todos los demás es prácticamente 0, con lo cual podemos concluir que el proceso es de ensayos independientes. Es decir, nuestros incrementos son independientes. Pero ahora vamos a observar por qué ocurre eso. Así como definimos al Sn, en este caso, estamos definiendo a Sn como la suma de desde 1 hasta n de el xn. Por lo tanto, si hacemos Sn menos Sn menos 1, esta diferencia sería igual a la resta entre la suma desde i igual a 1 hasta n de xn menos la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de, aquí me equivoqué, no es xn, sino xi, de xi, y aquí de xi. Y bueno, esta diferencia, pues prácticamente pues se van cancelando los términos y al final nos queda xn, con lo cual los incrementos van a ser igual al xn. De hecho, este vector que estamos generando aquí, o este proceso estocástico, pues es equivalente al proceso estocástico inicial, el xn, que como vimos es de ensayos independientes. Por lo tanto, este proceso también va a ser de ensayos independientes, es decir, los incrementos del proceso Sn son independientes, por lo cual el Sn es un proceso de incrementos independientes, pero también recordando, vimos que el Sn no era de ensayos independientes. Es decir, Sn no es de ensayos independientes, sin embargo, este proceso sí es de incrementos independientes, que era parte de lo que les mencionaba. Y bueno, vamos a ir al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo que vamos a observar es muy similar.
está relacionado con este tema de, pues de la independencia hasta cierto punto, pero visto desde la perspectiva de la distribución. En este caso, vamos a definir lo que son los procesos estacionarios. Les voy a leer lo que dice aquí. Nosotros decimos que un proceso estocástico a tiempo continuo es estacionario en el sentido estricto si para cualesquiera tiempos t1, t2 y así hasta tn, la distribución del vector x sub t1 hasta x sub tn es la misma que la del vector x sub t1 más h hasta x sub tn más h para cualquier h mayor a cero. Eh, Vamos a ver algunos ejemplos con esto del vector para que sea más claro. Por ejemplo, yo estoy considerando mi proceso estocástico x1, x2, así hasta x. Bueno, no tiene fin, pero vamos a considerarlo hasta xn, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso vamos a considerar un primer vector que es el vector x1. Lo vamos a hacer de dos entradas nada más, x1 y x2. Como vemos, este vector pues debe de tener una distribución vectorial. Y para este vector podemos ver qué es lo que pasa si nosotros cambiamos el tiempo, si no nos quedamos únicamente con x1 y x2, sino que cambiamos el tiempo, que no sea obligatoriamente 1 y 2 respectivamente. Podríamos ver, por ejemplo, el x7 y el x8. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues al tiempo 1 le estoy sumando 7 y al tiempo, perdón, 6 y al tiempo 2 le estoy sumando 6 también. A esto nos referimos con h. Es decir, mantenemos la forma que tiene el vector, pero lo modificamos en el tiempo, lo movemos de tiempo. ¿Por qué es útil hacer este análisis? Bueno, pensemos en una situación en la cual queremos analizar lo que ocurre en cierto momento dado, pero queremos tener la garantía de que eso va a ocurrir en un momento posterior. Quizás podríamos pensar en, digamos, las ventas de una tienda. Estaríamos analizando cómo se comportan las ventas de un producto en una tienda. Las ventas de cada día, pues se pueden definir a través de un proceso estocástico. Las del primer día es x1, las del segundo día es x2 y así sucesivamente por cada día. Y nosotros analizamos qué es lo que pasa en 2 días consecutivos, ¿no? Por ejemplo. Pero queremos tener la garantía de que este mismo análisis se va a seguir repitiendo la siguiente semana. Es decir, analizar lo que ocurre 2 días consecutivos, pero ya no de hoy y mañana, por dar un ejemplo, sino de lo que va a ocurrir en la siguiente semana y al día siguiente. O podríamos pensar o tal vez quisiéramos proyectarlo a lo que va a ocurrir en un mes o en un año. Ese tipo de analítica es la que nos interesa. En el caso de que el comportamiento de esta situación en x1 y x2 sea exactamente el mismo que el comportamiento de x7 y x8, en caso de que esto ocurra, pues nosotros tendríamos un proceso que es estacionario. En estos procesos, pues prácticamente lo que ocurre en un momento dado de tiempo va a volver a ocurrir en el futuro. Para ejemplificar esto, vamos a revisar o vamos a
a trabajar con una simulación de lo que no es un proceso estacionario. Entonces, trabajamos una simulación, la cual ya la tenemos preparada, la vamos a revisar en R. Vamos a limpiar la memoria para borrar el ruido que pudiera haber. Y vamos a limpiar todo. Y vamos a volver a ejecutar. Consideramos una muestra de tamaño 1000. Trabajamos sobre XN. El SN ya no lo vamos a utilizar, así que no importa tanto, aún así lo ejecutamos. Y bueno, ahora nuestro proceso se va a llamar ZN. Hacemos ZN con la misma forma del XN y vamos a definir a la posición I de ZN como I por el XN. Esto, ¿cómo lo represento matemáticamente? Bueno, pues esto sería equivalente a decir que el ZN es igual a N multiplicando a XN. Y vamos a revisar lo que ocurre con este proceso. Entonces vamos a ver la gráfica. Aquí lo multipliqué por I precisamente para que tuviera este crecimiento en el tiempo. Vamos a revisarlo. ¿Dónde está mostrando? A ver, permítame. Aquí está. Bueno, aquí estamos observando el crecimiento en el tiempo. Obviamente, como hay un crecimiento en el tiempo, este proceso no puede ser estacionario porque lo que está ocurriendo aquí en el 200, pues no es lo mismo que lo que está ocurriendo en el 600. Así que el comportamiento no se preserva en el tiempo. Siendo más formales, matemáticamente hablando, estaríamos diciendo que la distribución de los vectores aquí definidos o definidos en tiempos cercanos al 200 no es la misma que los vectores definidos en tiempos cercanos al 400, por lo cual pues no se preserva la cuestión de lo que ocurre con la distribución de estos valores. Ahora, no basta solamente con verlo en la gráfica, sino que deberíamos tener una forma de poder medir esto que se está mencionando. Y una de las maneras estadísticas más eficaces para estudiar la distribución es el histograma, por lo cual vamos a ver qué es lo que pasa con el histograma de un vector que de nuestro proceso estocástico XN. Bueno, nuestro proceso inicial, el XN, es el que definimos con muestras de vectores independientes con distribución normal de media 5 y desviación estándar 1, que es el con el que hemos estado trabajando. Y vamos a ver lo que ocurre con el histograma. Vamos a tomar aquí dos valores. Aquí había definido los valores de 2 a 500. Vamos a hacerlo primero con menos valores. Vamos a ver, por ejemplo, el X1 y el X2. Entonces, si queremos ver este vector X1 y X2, aquí nosotros tendríamos que definir que queremos tomar esos dos valores, y para esto tendríamos que hacer el siguiente ajuste. Aquí lo cambiamos por 1 y aquí lo cambiamos por 2. Si queremos observar lo que tenemos aquí, pues son estos dos valores, el 3.9 y el 4.9.
Así que esta entrada, la primera entrada de x1 sería, perdón, de nuestro vector que es x1, sería 3.9 y la segunda entrada sería 4.97. Ahora, a esto le podemos sumar h. H quizás sea, por ejemplo, 10. Entonces, ahora vemos a x, vamos a ejecutar h como 10 y vemos lo que trae x1 más h y x2 más h. Aquí está pasando algo. A ver, permítanme tantito. Este sería 11 y sería 12. ¿Por qué me está trayendo? Ah, ya vi. Ya vi por qué. Aquí debemos tenerlo en paréntesis. Ahora sí nos vamos a traer estos dos valores y sería 6.27 y 5.7. Entonces aquí vamos a ver cuál sería nuestro vector. En este caso sería el x11 y el x12. Entonces aquí tenemos, por lo que estamos observando, que el x11 y el x12 sería 6.27. Bueno, le vamos a poner 6.2 para no escribir todo. La primera entrada y la segunda entrada sería 5.7. En nuestro caso anterior, el x1 y el x2, a ver, déjenme ver los valores que no los recuerdo, son 3.9 y 4.9. Entonces, el x1 es 3.9 y 4.9. Entonces, nosotros quisiéramos que la distribución de este vector y este vector fuera la misma. Esto debería verse reflejado en el histograma. Como nuestros valores son, nuestro conjunto de datos es muy pequeño para que el histograma alcance a representar la distribución, pues con este caso en concreto no vamos a alcanzar a ver lo que ocurre con el histograma. Es decir, con el 1 y el 2 no sería suficiente. Tal vez aquí deberíamos meterle los valores x3 y aquí sería el x13 y así sucesivamente, digamos hasta algo considerable, quizás el 50, ¿no? Por poner un ejemplo, y aquí sería hasta el x60. Podríamos ver qué es lo que ocurre con eso. Entonces, aquí tendríamos que cambiar la programación. En vez de poner el 2, pondríamos el 50. Y aquí en vez de poner un 2, pondríamos un 50. De tal forma que aquí nos estamos trayendo las primeras 50 observaciones de nuestro proceso estocástico XN. Y acá nos estamos trayendo igual 50 observaciones consecutivas, pero trasladados en 10 posiciones. Esto es lo que nos hace el H precisamente. Entonces, si quisiéramos visualizarlo, esto sería esto. Y así es como lo consideramos. Ahora, lo interesante es ver el histograma, así que vamos a ver el histograma, cómo se comporta. Vemos que se visualiza de esta manera. Ahora, moviéndonos 10 unidades, vamos a ver cómo se comporta el histograma. Y no se parece tanto, posiblemente porque la muestra es muy pequeña todavía. Vamos a moverla a 500 para notar el parecido. Entonces ejecutamos esta línea, el primer histograma sería esto, y el segundo histograma, aquí es donde está lo interesante. A pesar de que nos recorrimos 10 unidades a la derecha, el segundo histograma se ve prácticamente igual que el primero. Vamos a ejecutar el primero, ahí lo tienen, y el segundo, ahí lo tienen, y es muy, muy similar. Y si nos desplazamos 100 unidades, vamos a desplazarnos 100 unidades y vemos, si bien sí hay algunos cambios, vemos que el comportamiento es igual. Aquí tienen el primero,
Acá tienen el segundo y el comportamiento es muy similar. ¿Qué pasa si nos desplazamos 60 unidades? Y pues pasa lo mismo, ¿no? Entonces, el comportamiento o la distribución de este vector es la misma que la de este vector. En realidad, la distribución de vectores no nos la tendríamos que ver con el histograma, sino que tendríamos que irnos vector entrada por entrada. Sin embargo, en este caso, como estamos trabajando con variables aleatorias idénticamente distribuidas, pues debido a eso sí podemos trabajarlo a través del histograma, ¿no? Entonces, es como una manera de verlo. Entonces, aquí vemos que el XN sí comparte, sí preserva la distribución, sin importar cómo yo, qué tanto me desvíe. Si me desvío 30, la distribución es prácticamente la misma. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este nuevo proceso que construimos que es el ZN? El ZN, como lo mencionamos, es N por XN. Entonces voy a escribirlo aquí. ZN es igual a N por XN. Ok, ¿qué es lo que está pasando con este proceso estocástico Z? Igual vamos a hacer el test del histograma. Aquí vamos a considerar el vector de 1 a 500, aquí también de 1 a 500, y lo vamos a mover una unidad, solo una unidad. Entonces construimos el primer histograma, es este, y construimos el segundo histograma, y que es este, y se ve prácticamente igual. Entonces podríamos pensar que el hecho de desplazarnos h unidades en el tiempo no afecta. Bueno, no afecta con 1, pero vamos a ver qué es lo que pasa con 2. No afectó tampoco. A ver, vamos a ver lo que pasa con 10. Aquí ya hubo un pequeño cambio, pero si le ponemos 100, si nos movemos 100 unidades, vean cómo el cambio ya es más radical. A ver, vamos a hacerlo con 200. Y aquí el cambio todavía es mucho mayor. Entonces, aquí vemos que sí hay un cambio en el histograma, por lo cual podemos deducir que hay un cambio en la distribución. Por lo tanto, los vectores no son idénticamente distribuidos, no preservan la distribución. Por lo tanto, este proceso ZN no es estacionario. Y bueno, vamos a graficar nuevamente para recordar lo que veíamos en la gráfica. Pues vemos que va creciendo en el tiempo y pues esto también hace que gráficamente nos demos cuenta que no es estacionario. Ahora vamos a ver el contraste, por ejemplo, con la gráfica de el XN. Y vemos que el XN pues se ve de esta manera. Y al verse de esta manera, pues, aunque hay cierto ruido, en realidad pues se está manteniendo, por así decirlo. Entonces, eh, pues aquí sí se mantiene que sea estacionario, sí se mantiene la distribución en diferentes vectores generados a través de muestras de nuestro proceso estocástico. Ahora, regresamos a la presentación. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo está relacionado con lo que es los incrementos independientes y la cuestión de que sean estacionarios. Aquí estamos viendo lo que son los procesos con incrementos estacionarios. La definición dice que un proceso estocástico a tiempo continuo tiene incrementos estacionarios si para cualquiera tiempos s menor que t y para cualquier h, las variables aleatorias x sub t menos xs y x sub t más h menos xs más h tienen la misma distribución. Nuevamente aquí estamos observando que estamos aumentando en h el tiempo. Nos estamos recorriendo h unidades en el tiempo, por lo que
estaríamos observando aquí es que estamos revisando los incrementos entre x sub t y xs, y este incremento va a tener la misma distribución que si nos movemos h unidades en el tiempo. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo sería algo como esto. Por ejemplo, puedo analizar x1 y x4. El incremento entre x1 y x4 sería x4 menos x1. Y si yo me recorro h unidades, digamos, con un h igual a 2, el incremento sería x6 menos x3. Y si ocurre que esta variable aleatoria tiene la misma distribución que esta variable aleatoria, y esto para cualquier valor, no necesariamente el 4 y el 1, y bueno, en general, no solo para este caso particular, si ocurre que estas dos tienen la misma distribución, entonces estaríamos hablando de un proceso con incrementos estacionarios. Vemos que se parece mucho a la definición de los incrementos independientes, solamente que en este caso ya nos movemos h unidades en el tiempo y estamos revisando que se mantenga la distribución. Muy similar también a lo que ocurre con los procesos estacionarios. Ok. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo lo vamos a revisar más a fondo posteriormente. Se trata de las cadenas de Markov. Estos tipos de procesos son modelos donde si suponemos que conocemos el estado presente de un sistema, los estados anteriores no tienen ninguna influencia en los estados futuros. A esto lo conocemos como la propiedad de Markov, y para tenerlo matemáticamente más preciso, la propiedad de Markov es la siguiente. Vamos a escribirla acá abajo. Es la probabilidad de que x n más 1 sea igual a un valor específico, digamos x sub n más 1, dado un historial, digamos x0 es igual a un valor definido x0, x1 igual a un x1 y así sucesivamente hasta xn igual a un valor xn. Esta probabilidad pues prácticamente no depende del pasado, sino que únicamente va a depender, vamos a escribirlo mejor acá abajo, esto va a ser igual a la probabilidad igual de que el xn más 1 sea igual a xn más 1. Igual va a estar condicionada la probabilidad, pero únicamente a xn, e ignoramos todo lo demás. Solamente depende del xn, del momento presente. Es decir, en una cadena de Markov, lo que va a ocurrir en el futuro únicamente depende de lo que es el presente. Y esta es una propiedad muy importante porque varios fenómenos físicos trabajan de esta manera, varios fenómenos físicos y económicos se comportan de esta manera. Más adelante vamos a verlo con más detalle, vamos a ver algunos ejemplos de cadenas de Markov, vamos a revisar algunas propiedades que se generan a partir de la propiedad de Markov. Vamos a trabajar con esto, su relación con el cálculo, con el álgebra lineal, incluso el álgebra moderna, pero por el momento nos quedamos con esta propiedad.
Esta propiedad es muy importante y es la que define a las cadenas de Markov. Y bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es las martingalas. Este ejemplo es muy similar a las cadenas de Markov, solamente que en vez de trabajar con probabilidad condicional, trabajamos con la esperanza condicional. Una martingala a tiempo discreto, en términos generales, es un proceso xn con la n en los naturales que cumple la propiedad de la martingala. En palabras, esto es que el valor promedio del proceso al tiempo futuro es igual al valor del proceso en su último momento observado. Matemáticamente esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Decimos que la esperanza de x n más 1 dado un valor inicial x sub 0 igual a un valor definido x sub 0, x1 igual a x1 y así sucesivamente hasta xn igual a xn. O sea, la esperanza condicional del xn. Bueno, esto pues no toma en cuenta el pasado, únicamente toma en consideración el último momento observado. Igual hay muchas situaciones económicas, físicas, muchos fenómenos que cumplen esta propiedad, por lo cual es un proceso bastante estudiado. Y al igual que las cadenas de Markov, hay muchas propiedades que se desprenden de esta propiedad. Incluso hay ciertos procesos estocásticos que se derivan de las martingalas, o más bien de las ideas de las martingalas, que son las submartingalas, por ejemplo. En fin, podemos hablar mucho acerca de este tema. Más adelante lo vamos a retomar. Lo importante aquí es entender que las martingalas están ligadas a esta propiedad de la martingala, al igual que las cadenas de Markov a la propiedad de Markov. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Y el siguiente ejemplo son los procesos de Levy. Nosotros decimos que un proceso estocástico a tiempo continuo x de t es un proceso de Levy si sus incrementos son independientes y estacionarios. Algunos ejemplos de estos procesos de Levy son, por ejemplo, el proceso Poisson, del cual vamos a hablar más adelante también, y el movimiento browniano. Pero vemos que esta situación en la cual hablamos de un proceso que tenga los incrementos independientes y estacionarios, esta situación igual la podríamos modelar. Podríamos trabajar con una simulación y construir un proceso que trabaje de esta manera. Si bien computacionalmente hablando no podemos construir algo continuo, nos podemos aproximar tanto como se quiera, y probablemente lo vamos a revisar cuando veamos más a fondo lo que son los procesos de Levy. El siguiente ejemplo son los procesos gaussianos. Nosotros decimos que un proceso estocástico a tiempo continuo es un proceso gaussiano si para cualquier colección finita de tiempos el vector definido por estos tiempos en el proceso tiene distribución normal o gaussiana multivariada. Un ejemplo de esto es el movimiento browniano, y si recordamos el ejemplo que construimos para la simulación de todo lo que hemos estado trabajando, el ejemplo estrella que es el XN, este XN está construido precisamente por normales. Entonces, este es un proceso gaussiano, salvo por el hecho de que aquí está definido a tiempo discreto
y la definición acá nos está pidiendo que sea a tiempo continuo. Entonces, este proceso también es muy importante, muy relevante, más que nada porque los procesos gaussianos, las variables aleatorias normales, tienen eh, mucha, eh, se presentan con mucha frecuencia en la naturaleza y pues esto hace de mucho interés el estudio de estos procesos y más que nada también por las innumerables aplicaciones que hay del movimiento browniano a las finanzas. Eh, Posteriormente vamos a estar hablando de esto, quizás introduciéndonos un poco a lo que es el cálculo estocástico, pero eso será en clases futuras. Por ahora nos quedamos con el contexto de todos estos ejemplos que hay de los procesos estocásticos y esperemos que en las clases siguientes veamos con mayor profundidad cada uno de estos temas. Esto sería todo por hoy. Espero que la clase haya sido de utilidad para ustedes.